Ya, listo. A ver, vamos a comenzar. Entonces, como les decía, ya vamos a explicar en este paso qué es lo que vamos a realizar, si voy a realizar la observación, si voy a realizar la entrevista o si voy a realizar la otra técnica, ¿ya? Que era, bueno, describir y sacar lo que son, eh, bueno, de libros, revistas y así, ¿ya? Entonces, como el estudio de Y si caso la es de... fuente es de internet, Luisa. Mande. Y si la fuente es de internet. Ya, si la fuente es del internet, igual. O sea, ustedes tienen que poner la página de donde sacaron. Por ejemplo, si la fuente es internet, voy a poner Porque la espere. página de donde yo saqué. ¿Sí? ¿Me entendió, Jordan? Sí, Luisa. Ya, yo tengo que poner la página de donde yo saqué eh, la información. Ya vamos a ir viendo eso también. A ver, pasos para elaborar el marco metodológico. Primero, seleccionamos las técnicas que vamos a utilizar y las describimos. Ejemplo, técnicas cualitativas, entrevista, observación o el análisis de contenido. Luego dice, luego dice, la técnica que utilicemos tiene que buscar información y ayudarnos a describir cómo se manifiesta lo planteado en el marco conceptual, en nuestra unidad de estudio, nosotros mismos, la familia o la comunidad. Y cerramos este paso, planificar, tener un cronograma de trabajo que defina dónde, cuándo, cómo, por ejemplo, dónde voy a realizar las entrevistas, cómo lo voy a hacer, cómo voy a entrevistar y en este caso a quiénes. O sea, todo eso yo tengo que describir en el marco metodológico. ¿Cómo yo voy a realizar? ¿Qué es lo que yo voy a realizar? ¿Qué técnica voy a utilizar? Y poner también qué tal técnica está en el anexo número tal, está la técnica esta que nosotros utilizamos. ¿Ya? A ver, vamos con la siguiente. A ver. Caramba, se me fue. A ver, espérenme un ratito que ya se me fue aquí. Se me fue y me parece que se me cerró. A ver. Ya, espérenme. Espérenme que no se me quiere hacer, no se me quiere abrir, no sé por qué. Ya, a ver. Vamos, ya vimos lo que es el marco metodológico. Voy a compartirles aquí para que ustedes puedan ir viendo ya. Y vamos viendo así. Ahora vamos con el resultado, los resultados obtenidos, ¿ya? Asimismo, extensión, 2 páginas si el documento es a mano y una página si es a computadora, ¿ya? Debemos presentar los hallazgos, lo descubierto, los resultados presentados deben estar articulados con los conceptos, las estrategias metodológicas utilizadas. Por ejemplo, en el marco metodológico explicamos que realizaríamos dos observaciones al día, de 9 a 10 y otra después del toque de queda de 15 a 16 horas. En este caso ya no hay toque de queda. Por ejemplo, yo puedo analizar todos los días puedo hacer 2 observaciones. Eh, por ejemplo, hacer observaciones de lunes a viernes, ¿ya? Entonces, ver cuándo es más, cuando sale la gente, cuando la gente se aglomera, en los bares y absolutamente todo. Entonces, eso es lo que yo puedo hacer observaciones. En este caso ya no tenemos toque de queda, entonces yo tengo que ver otras opciones, ¿ya?
En los resultados podemos decir primero si cumplimos con lo planificado, luego qué observamos y con qué periodicidad. Ya, por ejemplo, durante la semana del 8 al 12 de junio, diariamente se realizaron 2 observaciones, de 9 a 10 y otra después del toque de queda de 15 a 16 horas. En la comunidad X, en este tiempo se pudo observar que el martes y jueves los jóvenes de la comunidad no respetan los toques de queda ni las medidas de distanciamiento establecidas para evitar el contagio del COVID-19. Términos del marco conceptual relacionados con distanciamiento, contagio y virus. O sea, eso es lo que yo puse en el marco conceptual, ¿ya? Si como parte de evidencia de los resultados obtenidos se presentan láminas, fotografías, recorte de periódicos, revistas, en esta parte del documento debemos especificar en qué número de nuestros anexos podemos encontrar. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que ir haciendo así. Los resultados obtenidos es que de la observación que yo realicé, qué resultados obtuve. O de las entrevistas que yo realicé, por ejemplo, si yo realicé la entrevista en 5 casas de la comunidad donde yo vivo. Entonces, si yo realicé estas entrevistas en las 5 casas, entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Ojo, que la entrevista debe ser la misma para todas las personas que nosotros entrevistemos. No puedo realizar otras preguntas porque yo no puedo analizar los datos, ¿sí? Entonces, y traten de que las preguntas sean cerradas. Por ejemplo, ¿sigo cumpliendo yo con el distanciamiento social? Sí, no, ¿ya? Por ejemplo, ¿es verdadero que todavía no hay cómo realizar reuniones de más de 30 personas? ¿Verdadero o falso? ¿Asiste usted a reuniones en las que con sus amigos, con personas que no sabe con quién ha estado en contacto? Sí, no. O sea, preguntas cerradas para yo poder observar. Ahora, puedo también hacer preguntas abiertas que puedan responder, pero preguntas que sean abiertas pequeñitas. Por ejemplo, si yo le pregunto a una persona se cuida de lo que es todavía el salir, sí y por qué. Ya, sí o no y por qué. O sea, ¿por qué se cuida? Ya, porque yo vivo en casa con mis padres tienen más de 60 años, son unas personas vulnerables, entonces todo eso yo tengo que ver. Ahora, ustedes pueden en este tema del COVID, si es que alguien lo escoge, ustedes pueden introducir todo esto, también lo de la vacuna. Por ejemplo, en las preguntas nosotros podemos poner... en su casa existen personas que han sido vacunadas, sí, no y cuántas personas, ¿ya? Entonces así, ese tipo de preguntas nosotros podemos hacer para luego el análisis de los resultados, ya para que el análisis sea un poco más rápido. O si quieren hacer preguntas abiertas, ustedes ya tienen que ver qué preguntas y cómo pueden observar. Entonces, ustedes en las preguntas abiertas, eso sí, ustedes pueden ver variedad de respuestas. O sea, si es que sí se cuidan, por qué se cuidan, cuándo nomás se cuidan y así, ¿ya? Entonces, eso es el análisis de el análisis de los resultados. A ver, esos son los resultados obtenidos. ¿Ya? Ahora vamos con el análisis de los resultados. ¿Ya? Extensión máxima, si el documento es escrito a mano, 1 página y media página, 250 palabras, si el documento es escrito en un computador. En el análisis de los resultados debemos dar... debemos dar respuesta al objetivo planteado, es decir, qué aspectos tendremos en cuenta para hacerlo, establecer criterios claros, una postura crítica y análisis individual. Por ejemplo,
Desarrollar las ideas en torno a generalizaciones encontradas, por ejemplo, a través de revistas realizadas, se pudo apreciar el respeto y el amor hacia los adultos mayores. Las familias que se apegan a medidas de prevención planteadas en el marco conceptual del presente estudio de caso, no han podido mantener a sus adultos mayores libres del COVID-19. Relación entre lo planteado y el marco conceptual y los resultados obtenidos. Si nuestro objetivo era conocer las ventajas y desventajas de las medidas adoptadas por las familias de mi comunidad para evitar el contagio del COVID-19, debemos mencionar las ventajas y desventajas que fueron encontradas y por qué. Entonces, esa es una pregunta que ustedes pueden hacer. Por ejemplo, ¿cuáles son las ventajas cuáles son las ventajas que ustedes han obtenido de cuidarse durante todo este tiempo que ha durado la pandemia? ¿Ya? Entonces ahí van a tener varias respuestas igual y el análisis de los resultados también va a ser variado. Ese es el análisis de los resultados, ¿ya? A ver, vamos con las conclusiones. Extensión máxima, una página si el documento es escrito a mano, media página, 250 palabras si el documento es escrito en un computador. Planteamos aquellos argumentos del marco conceptual que pudieron constatarse, verse, demostrarse en la práctica a través del desarrollo de nuestro estudio de caso y cuáles no. Conclusiones. Por ejemplo, vamos sobre el COVID-19, o sea, es un tema con el que trabajamos, ¿ya? Por ejemplo, en mi comunidad, de las 5 familias que se realizaron las entrevistas, 2 de ellas cumplen todavía con el distanciamiento, y con las medidas de bioseguridad optadas desde el principio de la pandemia. Además, ellos cuentan, son personas que no, que no salen, que están todavía con sus familiares en casa, evitan el contacto con otras personas y si salen es para nada más para realizar actividades que sean primordiales. Ya, de las otras 3 familias que se realizó las encuestas, no cumplen tanto con el distanciamiento, pues tienen contacto con otras personas, como están vacunados, como tienen a sus padres vacunados, como tienen a sus abuelos vacunados, entonces ellos ya no realizan, ya no están tanto con el distanciamiento y ni siquiera con la restricción de salir de casa, porque piensan tal vez que con la vacuna tienen ya alguna inmunización, cuando no es así, al contrario, deberían igual cuidarse, ya que el contagio, de aquí, el contagio igual puede darse inclusive cuando están vacunados, ¿ya? Entonces, esas serían las conclusiones. ¿Quiénes tal vez se cuidaron, quiénes no? Y así ustedes pueden ir redactando. Ahora, las recomendaciones. Extensión máxima. Una página si el documento es escrito a mano y media página, 250 palabras, si el documento es escrito en un computador. Sobre base a los resultados obtenidos y el análisis de los mismos, desarrollamos las siguientes ideas. ¿Cómo podemos hacer para solucionar o mejorar el problema o situación y qué podemos hacer? Entonces, las recomendaciones es, ¿qué recomiendan ustedes? Entonces, yo recomiendo que en mi comunidad se siga realizando lo que son las medidas de bioseguridad para evitar el contagio, bueno, y así, ¿ya? Entonces, esas son las recomendaciones que ustedes dan. Las referencias.
debemos presentar al menos una referencia. O sea, siempre se va a tener referencia porque de algún lado yo me debía haber basado para realizar esto. Entonces, utilizar el lenguaje claro para comunicar las referencias utilizadas, organizar la referencia tipo, referencias de textos escolares, referencias de internet, referencias de programas de radio, referencias de programas de televisión. Si requerimos información adicional para presentar y organizar nuestra bibliografía, podemos consultar al docente tutor asignado, bueno, o al revisar el contenido de la página 84 del texto de lengua y literatura del tercer curso de bachillerato. Yo les voy a mandar también, vamos a ver más luego, ¿sí? Y los anexos. Entonces, los anexos deben ser enumerados a lo largo del desarrollo del documento. Por ejemplo, la batería de las preguntas, la ficha de observación, los gráficos, por ejemplo, si yo tengo fotos, láminas, fotografías. Todo esto yo tengo que tener, ¿ya? Ahora, para los estudiantes que no tienen acceso a un computador, el proyecto puede ser realizado en manuscrito, entregado en hojas de cuaderno u hoja A4 blanca, extensión máxima 12 páginas, numeración del número de documento en la esquina inferior derecha, ya ustedes tienen que realizar, o sea, bueno, si realizan a mano, ¿ya? Para los estudiantes que sí tienen un computador, los márgenes de la hoja deberán ser 2.54, 1 pulgada en cada borde, o sea, superior, inferior, derecho, izquierdo. Sangría, si es necesario dejar 5 espacios con la valla espaciadora de 0.5 centímetros desde la pestaña Diseño de Word al comienzo de cada párrafo. Fuente o tipo de letra. La fuente es el Times New Roman, tamaño 12, alineamiento a la izquierda, interlineado 1.5, ¿ya? Numeración de las páginas, esto también debe tener. Y para la numeración de las páginas, los números deberán empezar en la página del título o la portada del documento y deben estar ubicados en la esquina superior e inferior. Extensión máxima de 8 a 10 páginas. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que realizar, ¿ya? Verán, yo ahorita tengo clases, voy a dar clase lo más pronto posible. Tengo clase de lengua y literatura, voy a dar la clase lo más rápido posible y nuevamente me conecto con ustedes para revisar un estudio de caso que ya estaba realizado, ¿sí? Para revisar y ahí resolvemos algunas dudas que ustedes tengan, por favor. Sí, voy a dar por terminado, ya esta